'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kill. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, vamos con el otro caso que el Partido Socialista quiere equiparar a toda la ristra. Aquello parece de verdad un colgador en medio de una comunidad de vecinos de casos de corrupción. Y el caso Montoro les ha venido Dios a ver. Oye, también te diré una cosa, que empieza a espabilar el Partido Popular. ¿Para qué deja rémoras del pasado que lo único que han hecho es destrozarle en el pasado, en el casi presente, y ahora parece que lo está intentando hasta en el futuro? Pero dicho eso, vamos a intentar explicar qué hay detrás del caso, porque hay cosas muy llamativas. Son informes que habían permanecido secretos hasta ahora, que algunos de ellos tienen 5 años o 5 años y pico, es muy llamativo, 7 años, perdón, 7 años y pico, 7 años. Desde el año 18, que había permanecido en secreto, donde aparecen determinadas operaciones que a mí me parecen impresentables, literalmente impresentables. Lo que no tengo muy claro es que se vaya a conseguir demostrar efectivamente los pagos cruzados a través del despacho. Ojo, cuestión que no es óbice para investigar una cosa, de hecho se investiga para descubrirlo, pero que el Partido Socialista está convencido que lo tiene que convertir ahora en el parapeto de todo. Bueno, vamos a explicar qué es lo que pasa con este caso, cómo ha surgido y qué hay detrás de ello. Lo primero que habría que decir es que obviamente el caso Montoro es un escandalazo, ¿no? Es algo, la verdad, que se está investigando, como bien decías, pero que un ministro de Hacienda, aprovechando su posición, presuntamente hubiera canalizado pagos a través del despacho de abogados que él mismo fundó y que esos pagos contribuyeran a cambiar determinadas normativas, siendo él el ministro. La verdad es que es un auténtico escandalazo, ¿no? Es controlar el BOE a base de talonario y es pura y dura corrupción. Dicho esto, obviamente hay una serie de cuestiones en el marco de la investigación que podríamos decir que no son habituales, que son infrecuentes o incluso son raras. Lo primero, que esta investigación comience en un juzgado en Tarragona en el año 2018. Hay que recordar pues, que este juez, Rubén Rus, está investigando otro procedimiento y de repente pues, aparece en el marco de esa investigación unos correos electrónicos sospechosos que son el origen del caso Montoro. Esta investigación se inicia en el año 2018. Ha permanecido 7 años bajo secreto de sumario, algo también que es muy extraño y muy sospechoso. A esto hay que unirle que en la propia investigación también ha habido incluso polémica interna porque la Fiscalía Anticorrupción en un primer momento pues nombra a Carmen García Cerdá, una fiscal anticorrupción bastante polémica, que es la que ha llevado la instrucción de la trama púnica, que ha sido bastante desastrosa, que 11 años después de la púnica todavía hay piezas que ni se han juzgado, con un retraso absoluto, y se nombra a Carmen García Cerdá como fiscal. Carmen García Cerdá tiene un enfrentamiento interno muy duro con su jefe, con el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, a cuenta de este procedimiento, porque hay determinados correos electrónicos que considera su jefe Alejandro Luzón que no se deben investigar porque no hay indicios delictivos y que por lo tanto se podría estar haciendo una investigación prospectiva. Sin embargo, Carmen García Cerdá desobedece, se pone a investigarlo y obviamente pues Alejandro Luzón creo que llega incluso a sancionarla por haberle desobedecido, ¿no? Todo esto ha sido unas cuestiones unidas a estas investigaciones que la verdad es que son bastante raras o poco frecuentes, ¿no? En el marco de una investigación. Y que claro, que en este momento exacto, cuando el gobierno de Pedro Sánchez está completamente acorralado por diversas causas de corrupción, pues que conozcamos justo en este momento el sumario, pues la verdad es que también es bastante casualidad porque obviamente al gobierno le ha servido como un auténtico balón de oxígeno. Eso sí, intentan tomarnos el pelo, intentar equiparar un presunto caso de corrupción de hace casi 12 años con 5 o 6 causas de corrupción actuales que afectan de lleno al presidente del gobierno. Entonces yo creo que obviamente ni por cantidad ni por calidad tiene ningún tipo de equiparación. Pero desde luego, como decías, el problema que tenemos ahora en este sumario es que hay información, hay informes añejos
porque claro, incluye informes policiales de los Mossos de Escuadra y de la UCO que formaban parte del procedimiento, que habían sido entregados pues hace 5 años, 6 años, 7 años, y que claro, ahora cuando conocemos el secreto, se levanta el secreto de sumario, hay que informar de ellos, pero claro, estamos hablando de unos informes de hace años, y de hecho el sumario ahora mismo está formado por 18 tomos. El tomo 19 aún pues no se ha cerrado y por eso no se ha trasladado a las partes, y resulta que en el tomo 18 los últimos escritos que tenemos son del año 2024, es decir, la información más reciente del caso Montoro es de hace un año, que también nos hace preguntarnos qué retraso llevan en esta investigación, por mucho que esté bajo secreto de sumario. No me extraña, teniendo en cuenta la fiscal que está llevando el caso, porque como digo, la fiscal de Púnica lleva 11 años y todavía no han conseguido llevar a juicio no sé cuántas piezas de la trama Púnica. Entonces, si ha sido por la Fiscalía Anticorrupción, por esta fiscal, no me extraña. Pero desde luego es un escándalo que el último tomo del sumario sea de hace un año, cuando estamos acostumbrados que en el resto de causas pues se estén haciendo tomos cada 3 meses, se hace un tomo y se traslada a las partes. No, sobre todo hay una pregunta que tendrían que responder de forma inmediata, porque es muy llamativo. Si el último informe es de hace un año, ¿por qué no se abrió el secreto sumarial hace un año? Efectivamente. Es una pregunta obvia, es decir, cuando no se abre el secreto sumarial es porque se están realizando diligencias. Entre el año pasado y este, supuestamente no hay ninguna diligencia incorporada al sumario. Por tanto, tenemos que deducir, y se acaba de abrir el sumario, que si no lo conocemos es porque no las hay, a menos que estén recién lanzadas, en cuyo caso vuelvo a la pregunta inicial: ¿por qué durante todo ese tiempo, si había ya la certeza de que se podría abrir el caso, por qué no se abrió y se ha mantenido durante un año? Quizás para acercarlo a un periodo electoral. Es una pregunta que creo que es totalmente sensata y totalmente lógico que nos la hagamos. Dicho esto, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿eh? A mí ahí hay una cuestión. Lo que pasa es que yo lo que hubiese querido es que se hubiese abierto ese secreto de sumario y se hubiesen realizado las investigaciones a tiempo, lo más cerca posible de los hechos, aunque solamente sea para que no haya destrucción de las pruebas. Hay un dato que a mí me resulta muy llamativo: no solamente la fabricación de legislación que claramente tenía interés en determinados sujetos, empresas gasistas que eran clientes, del despacho, sino el cruce de dos personas. O sea, el despacho lo preside y lo lanza o lo manda, por decirlo de alguna manera, lo comanda Ricardo Martínez Rico, que venía de ser el jefe de gabinete de Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro, cuando vuelve al gobierno del Partido Popular, es hecho ministro. Bien, él se queda, el otro se queda como responsable del despacho, pero su hermano Felipe Martínez Rico pasa a ser jefe de gabinete de Cristóbal Montoro, es decir, que se habían cruzado por el camino. Y Cristóbal Montoro, para terminar esta dupla, resulta que le traspasa las participaciones a su hermano, con lo cual dos hermanos se cruzan en dos momentos distintos, lo cual les permite tener presencia familiar en la creación del despacho y mando del despacho, y presencia familiar en el momento de la elaboración de las normas. Hombre, eso huele que espanta. Ahora, mi pregunta vuelvo a realizarla. ¿Y esto por qué no se hizo en el momento en el que ocurrió? Porque en un periódico llamado Libertad Digital, la primera información que aparece sobre este lobby, y así le llamamos, y era impresentable, es del año 13. O sea, en el 14 no se abre investigación, no se abre hasta el 18, y desde el 18 hasta el 25 no tenemos conocimiento porque se ha mantenido secreto. Repito, las informaciones de Libertad Digital eran del año 2013. ¿Tenemos nosotros más capacidad de investigación que una unidad judicial? Lo primero, felicitar a Luis Fernando Quintero, que fue el compañero autor, que Libertad efectivamente. Digital efectivamente empezó a tirar del hilo de equipo económico, ¿no? De Montoro y Asociados, de todos los despachos de Cristóbal Montoro en esta historia. Fue el primero que le empezó a contar, y de hecho pues llegamos a recibir incluso burofax, ¿no? Que hicieron leer en antena en base a las informaciones que están saliendo y que con el tiempo no es que se hayan confirmado, es que van a más. Yo creo que aquí hay muchas anomalías, y desde luego estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Si los últimos informes del tomo 18 son de hace un año, no tiene sentido, por un lado, que no se levantara el secreto sumario hace un año, o que se haya levantado ahora sin tener la información más reciente del sumario. Eso no suele suceder nunca. Eso es muy extraño, es muy raro. Y desde luego también esta investigación del caso Montoro
pone en una tesitura complicada al propio gobierno de Pedro Sánchez, y me voy a explicar. Ellos han intentado en los últimos meses demonizar la labor de la UCO, ¿no? La UCO patriótica, patatín, patatán, porque obviamente la UCO está investigando todo en España, porque Marlaska ya se ocupó de desactivar a la UDEF de la Policía Nacional. Entonces nos encontramos que en el caso Montoro, que a ellos ya sí les interesa, con un despliegue de 12 noticias en el diario El País, algo insólito, ¿no? Sobre un procedimiento que suman casi más que las que han sacado de todos los casos de Pedro Sánchez, pues obviamente ahora van a tenerse que tragar el sapo, porque ahora sí que les interesa las investigaciones de la UCO, porque son el caso Montoro. Y ya entrando en lo que es el detalle de la propia investigación, pues desde luego esto suena a escandalazo total, porque lo que dicen los investigadores, tanto los Mossos que han trabajado en la instrucción como la UCO, es que aquí había una estructura Montoro y Asociados que se traslada al gobierno de Mariano Rajoy, y que de alguna forma pues Montoro tiene a sus personas de confianza que luego forman parte de la administración pública, y que luego incluso algunos pues vuelven otra vez al despacho ya con un nuevo nombre, ¿no? Entonces, claro, esto apesta, y obviamente puede haber más ministros, más exministros del Partido Popular, del gobierno de Mariano Rajoy, que al final salgan salpicados en esta historia. Bueno, veremos cómo acaba la historia. De todas formas, por ir al fondo, porque independientemente de lo que ocurra en esa tramitación de la causa, en la actuación de la fiscal, en la intermediación o en la petición de que se pare por parte del fiscal anticorrupción, más allá de eso, y por volver a la cuestión de fondo, aparecen una serie de nombres llamativos. Yo creo que en algunos se está acertando más que en otros por los enfrentamientos que había dentro de ese gobierno, pero lo cierto es que aparecen muchos nombres y algunos le pueden suponer un quebradero de cabeza al actual Partido Popular por no haber querido apartar a determinada gente. Uno de los que estoy pensando, que fue, ahora por lo visto, todo el mundo en el PP está descubriendo que Alberto Nadal no era la guardia de corps de Cristóbal Montoro. Pues anda que no disimuló Alberto Nadal. Lo digo porque Alberto Nadal llegó a ser secretario de Estado de Presupuestos de Cristóbal Montoro. Y en el momento en el que se estaba hablando, o según narra la UCO y según narra el auto judicial de este caso, cuando se estaba negociando una legislación ad hoc para las gasistas, era secretario de Estado de Energía. ¿El secretario de Estado de Energía no tenía conocimiento de lo que ocurría con las gasistas? Hombre, pues es curioso, ¿no? Desde luego, yo creo que al final el Partido Popular, yo creo que los españoles estamos cansados del y tú más, y desde luego si ahora el Partido Popular quiere enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción sanchista, si aparece algún caso, como están apareciendo en este caso Montoro, que afecte al Partido Popular, yo creo que tiene que ser extremadamente celoso, contundente y firme, para que los españoles crean de verdad que el Partido Popular quiere acabar con la corrupción en general, no solamente la del partido sanchista, sino también la suya propia, ¿no? Y obviamente yo creo que los dirigentes del PP tendrían que ser muy contundentes y dejar claro que no van a permitir ni la corrupción del Partido Socialista de Pedro Sánchez ni la suya propia, y que van a tomar determinadas medidas para dejar del partido, o las medidas que tengan que tomar para todos estos nombres que aparezcan salpicados, por supuesto con relevancia, ¿no?, en esta investigación. No cada vez que aparezca un nombre en el sumario, sino cuando aparezca con indicios de presunta criminalidad y que apunten a él, ¿no? Porque yo creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser extremadamente dura, porque los españoles ya estamos muy cansados de corrupción en general, y lo que no queremos es que se vaya el sanchismo y que llegue otro partido que siga permitiendo la corrupción porque es su corrupción. Entonces yo creo que en eso tienen que ser extremadamente firmes en el Partido Popular. Firme y espabilado. Lo digo porque el principal imputado, en este caso que es Cristóbal Montoro, por lo que yo sé, tuvo conocimiento de la imputación antes, una semana o 10 días antes del Congreso del PP. Que yo sepa, no lo comunicó y se plantó en el Congreso del PP. ¿A esto en el PP cómo le llaman? ¿Lealtad al partido o cómo le llaman? Y además, Carlos, a lo largo de estos años se han producido filtraciones a los medios de comunicación, bastantes filtraciones de la investigación, porque claro, es que mantener en secreto una investigación durante 7 años es muy complicado. Y obviamente en este tiempo os han aparecido numerosas noticias en los medios de comunicación, y de hecho los informes policiales se remiten en multitud de ocasiones a las propias noticias que van saliendo en paralelo mientras la investigación avanza en secreto, ¿no? Como no podía ser de otra forma.
Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, seguiremos informando obviamente de todo lo que ocurra en unas corrupciones y en otras, a diferencia de algunos otros medios por ahí que deciden hacer una especie de preselección. Miguel Ángel, que un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. Fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.